Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22, gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema y con una persona que prácticamente en este momento es el tema de primer orden. Hablamos de telecomunicaciones y qué mejor persona también en este momento que tratar ese tema que el diputado Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo, porque él tiene la misión en estos momentos de haber presentado un proyecto de ley para que la Ley General de Telecomunicaciones de la República Dominicana sea modificada. Gracias, Tobías, por estar con nosotros en la hora 22. Gracias, Gregory, por invitarme a este espacio de la hora 22 y saludando también a los televidentes que siempre te siguen y muy agradecido y presto a responder las preguntas y las inquietudes. Bien, ¿cómo que es? Claro que sí. Modificar la Ley General de Telecomunicaciones puede proceder, es una ley que data del año 1998. Estamos hablando de 23 años. Se puede decir que en algunos aspectos puede estar rancia, obsoleta, vieja. Ahora, hay también un compromiso para embarcarse en ese objetivo de tener la responsabilidad de presentar tal modificación, lo que has hecho. Mi primera pregunta, ¿por qué modificar la Ley General de Telecomunicaciones de la República Dominicana? Muy interesante pregunta. En primer lugar, 23 años después de promulgada la ley 153-98, que en su momento fue una normativa que permitió, en primer lugar, resolver unos conflictos que se estaban dando en ese entonces, producto de que la República Dominicana tenía un monopolio privado, que a diferencia del mundo, los monopolios en este sector eran estatales, eran públicos, es decir, las telecomunicaciones siempre fue visto como un aspecto de defensa y de seguridad ciudadana para los estados, y en ese sentido aquí fue diferente porque desde el 1930 nosotros teníamos una empresa que controlaba casi todo el mercado. Pero en el año 90 Joaquín Balaguer le da una concesión para operar a una prestadora que en ese tiempo se llamaba Tricón, Telepuerto San Isidro, y entonces crea unos conflictos muy profundos, incluso que llevaron a nivel hasta de violencia entre las partes operativas y técnicas, que llevó a que en ese momento el Secretariado Técnico de la Presidencia, en 1994, le pidiera a la UIT. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es un organismo internacional de las Naciones Unidas al cual todos los gobiernos están adscritos y que sirve de asesor a todos los estados en esta materia, porque esta es una industria muy técnica. Y en ese aspecto le pidió una asesoría para lograr resolver ese conflicto y otro conflicto que había con un desorden en el espectro radioeléctrico con la antigua DGT, que era dependiente del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Telecomunicaciones. Pues finalmente se tuvo ese borrador y en el año 1998 se aprueba esta ley que dio al traste con estos conflictos para resolverlo, pero a la vez estableció un nuevo órgano con autonomía, un suprapoder, como yo le llamo, que fue o es el Indotel, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. ¿Por qué suprapoder? Lo voy a explicar ahora. Ya. En ese momento se le quería dar la credibilidad y la fortaleza al órgano por todos los cuestionamientos y los conflictos que se tenían anteriormente con el tema del desorden en la parte de reordenamiento del espectro radioeléctrico, y se le dio todas esas funcionalidades porque también venía algo que no se había visto ni aquí en el mundo, que era una apertura al libre mercado, una apertura, una desregulación del mercado. Y sobre esa base había unos aires en todo el mundo de la apertura del mercado, la libre contratación y dejar que el Estado fuera solamente regulador, pero regulador desde el punto de vista de la mínima regulación. Dejar que los mercados, el desarrollo de los mercados llegaran a su pleno funcionamiento, que nosotros todos sabemos que ese nivel de estadio casi nunca se da, de lo que le llaman los economistas desde el punto de vista de la economía plena. Pero el rol era darle esa credibilidad y se le dieron al Indotel, y ahí vuelvo lo de suprapoder a responder tu segunda pregunta, todas las atribuciones, pero ya eso no existe en el esquema, un Estado de Derecho, sobre todo a partir de la Constitución del 2010. El Indotel es el órgano rector, es el órgano regulador, es el órgano que asigna las licencias y las concesiones.
habilitantes para los prestadores de servicios y todos los demás servicios que se dan también. Es el órgano también que sanciona las violaciones administrativas, es decir, la parte sancionadora administrativa la determina el Indotel, pero el Indotel también vigila, monitorea y diríamos que inspecciona toda la parte técnica del sector, el espectro radioeléctrico, los recursos escasos, el plan de numeración. Y además de esto, el Indotel tiene como función la defensa de los derechos de la competencia y la defensa de los derechos del consumidor. Pero ya hay dos leyes que crearon pro competencia y otra que creó el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores. Adicionalmente a eso, el Indotel se convierte en árbitro, en juez y parte, ¿verdad? Por eso se dice que todo el que tiene un poder tiene que tener un contrapoder, porque el poder no puede ser ilimitado. Se convierte en árbitro en los conflictos de las prestadoras, de las telefónicas, cuando ellas tienen conflictos de manera de un laudo arbitrar, el Indotel resuelve esos conflictos a nivel de escuchar las partes, decide por una resolución. Las prestadoras no pueden ir a la parte jurisdiccional, es decir, a la parte del Tribunal Superior Administrativo ni el contencioso, porque tienen que esperar la revisión del órgano que dicta el reglamento o la resolución o el superior jerárquico, que en el caso del Indotel es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, al cual está adscrito su consejo directivo. Eso pasa también en los consumidores, en los derechos de los consumidores. Si usted tiene una queja, una denuncia, un reclamo de 4,000 pesos de su factura, lo primero que usted debe hacer, igual que se da en el servicio energético, es ir a la prestadora. Si la prestadora le rechaza esa queja o ese reclamo, usted se dirige a algo que no está en la ley, que se llama el CAU, el Centro de Asistencia al Usuario, que tiene el Indotel en la Lincoln y que con 8 representantes atiende 11 millones de líneas, que no da abasto. Pero, ¿qué hace el Indotel cuando un reclamo suyo llega al CAU? Busca de un archivo de elegibles, como le llaman, que son profesionales del área de economía, contabilidad, administración, pueden ser abogados también, y asigna ese caso que le paga a esos 3 profesionales a ese grupo del cuerpo colegiado. Y también bajo una decisión administrativa fuera de lo jurisdiccional, decide sobre ese caso. Si esa decisión que toman esas 3 personas va en contra de usted como consumidor, la ley lo manda a la Suprema Corte de Justicia a impugnar. Pero es difícil que Juan Pérez vaya a la Suprema Corte de Justicia, sobre todo que a partir del 2010 la Suprema Corte de Justicia no recibe casos que no excedan 200 salarios mínimos. 200 salarios mínimos, estamos hablando de 2 millones de pesos. Lo que lleva a que ese ciudadano al final y en definitiva quede en un estado de indefensión y desprotegido. Entonces, esas condiciones no deben seguir. Entonces, por eso es que yo hablo que en ese momento se le quería dar esa fortaleza, ese prestigio, esa credibilidad que no existía, pero ya hoy las situaciones de hecho y de derecho mandan una modificación. Y no puede, con todas las prerrogativas que tiene el Indotel, que fueron previsoras en su momento, no se puede negar y pienso que no lo niegas. No, nosotros no está. En ese momento incluso yo participé en las discusiones porque yo en ese momento trabajaba, yo duré 13 años trabajando en una de las principales empresas del sector y tengo en el sector 30 y pico de años, lo conozco y las definiciones que están en esa ley, participé en un momento yo traduciéndola del inglés al español y después, como decimos nosotros, aplatanándola, es decir, adecuándola a los términos de que el ciudadano llano pueda entenderla. Pero ¿qué pasa en estos momentos, de acuerdo a tu experiencia y a tu trabajo legislativo con respecto a la función del Indotel? El Indotel ha perdido la capacidad por lo amplio que es el mercado o legalmente, como señalas en algunos casos, sus funciones se han quedado a mitad de camino, sus atribuciones. Bueno, no puede asumir, cuando a un poder se le da tantas atribuciones, tantas competencias, en definitiva no va a poder asumirlo porque entra en un tema de conflictos de intereses. Tú no puedes ser juez y parte, el que asigna la licencia, el que la sanciona, el que las quita, el que incauta los equipos. Pero es el órgano regulador, Tobías. Regulador es una cosa, políticas públicas es otra y la parte de sancionador también es otra. No estoy quitando de que el Indotel no tenga la facultad sancionadora de aplicar las sanciones administrativas, la incautación de los equipos, la vigilancia del espectro. Lo que pasa es que desde el punto de vista del Estado de Derecho
tú no puedes tener todas las funciones como si fuera el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, esas funciones hay que desagregarlas, Gregory. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en esta propuesta de ley? Esta propuesta de ley fue mi proyecto de tesis de Derecho, sí, lo conozco. del cual junto con mi hermano más pequeño Moisés trabajamos hace un año, pero yo estuve trabajando una legislación comparada durante 8 años, es decir, que uno conoce el tema del sector y que queríamos para este periodo legislativo de 4 años dejar otra impronta, porque así nosotros presentamos hace un tiempo la ley de tránsito, de movilidad, de transporte que creó el Intran, la DGC. Entonces, sometimos este proyecto de ley que es una reforma completa a la ley 153-98, que el principal aporte es precisamente eso, definir quién es el órgano rector, quién es el regulador, y entonces entra en describir lo que es el ministerio de las TICs, la superintendencia de las TICs, que van a tener cada una agregadas las funciones, una parte de las que tenía el Indotel, otra parte de lo que tenía la OTIC. La OTIC es la Oficina Presidencial de las Tecnologías de Información y Comunicación, y adecuar la normativa a la Constitución del 2010 y a las leyes. ¿Por qué, Gregory? Cuando se aprobó esa ley, nosotros no teníamos la ley de libre acceso a la información, la ley de compras y contrataciones, la ley de comercio electrónico y firmas digital, la ley de contra spam, la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración y los procedimientos administrativos, la ley que crea pro consumidor, la ley que crea pro competencia. Entonces, el Estado ha ido cambiando toda su estructura jurídica, organizacional y normativa para crear un esquema de derecho donde las funciones no entren en conflicto y cada quien sepa su rol. Entonces, por eso nosotros planteamos una reforma institucional creando el ministerio para crear las políticas públicas y la superintendencia para ser el regulador del sector. Ya, mira, este tema es apasionante, interesante y complejo. Cuando estuve revisando todo el contenido, o prácticamente todo el contenido, porque es bastante amplio el proyecto de ley que presentas, me encuentro con que es bastante robusto. Hay unas conclusiones a las que tuve acceso, sí, que tuviste la cortesía de cedérmelas, y son bastante, se puede decir, que llenan la necesidad que uno ve en estos momentos los usuarios de la tecnología y de las comunicaciones en República Dominicana están necesitando. Ahora bien, la ambición en el sentido más correcto de la palabra de embarcarse en la modificación en un proyecto tan amplio debe tener consensos, debe tener preguntas, debe tener consultas, por supuesto. Entonces, Tobías Crespo única y exclusivamente está trabajando esto, o qué equipo de avanzada tiene, porque los intereses son bastante amplios y la significación, lo que significa modificar esa ley, va a repercutir mucho en todo lo que es este andamiaje de telecomunicaciones. Mira, esa pregunta, Gregory, me la hizo un periodista en el año 2011. 2010, yo lo deposité el 17 de agosto del 2010, la ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial, que ya es ley hoy. Y me dijo que yo no iba a ver nunca esa ley aprobada precisamente por lo que tú expones, de tanto intereses que había con los transportistas, los sindicatos, el CONE, la IRD, los navieros, los funcionarios, porque la ley eliminó muchos funcionarios, dejó una sola, que fue el Intran. Y es verdad que había muchos intereses, pero nosotros logramos convencer al país de la necesidad de esto. Y sobre todo, posterior a su promulgación, yo le dije a ese periodista, le recordé en esa entrevista, porque la respuesta que le dije en ese entonces, porque sabía que el trayecto que íbamos a recorrer era muy amplio, muy complejo y muy difícil, que solamente un gran soñador hace realidad un gran sueño, sobre todo si lo trabajas. Entonces, nosotros entendemos, Gregory, que aunque es la visión nuestra, porque tú dirás, bueno, fue el trabajo de investigación, de monográfico, de tesis, la persona conoce el sector, porque nosotros conocemos el sector, es legislador, es decir, tenemos la facultad constitucional para someter iniciativas legislativas, pero está el tema de que la Comisión Permanente de las TIC, que está apoderada de ese proyecto de ley, que lo depositamos el 15 de marzo y que preside nuestro colega Víctor Fadul, hay un grupo de jóvenes, todos son jóvenes, el más viejo en esa comisión soy yo y ya tengo 53 años, entiende
la importancia, como dices tú, de que hoy por hoy nosotros de manera muy concienzuda, porque la ley no es en contra de nadie. Yo nunca he trabajado en mi vida en contra de nadie, Pero siempre se lleva... en favor de ahora. E ir en favor, por ejemplo, de los consumidores, de los usuarios, puede crear conflictos, posiblemente con las prestadoras, pero también las prestadoras deben entender que 23 años después nosotros tenemos constitucionalizados los derechos de los consumidores que no estaban, que nosotros tenemos una ley que creó pro consumidor, que esa ley deja de manera muy light, muy somera, trata de manera muy somera los derechos de los consumidores y donde ya hay sentencias de las altas cortes, que precisamente lo analizamos en el trabajo de grado, defendiendo y protegiendo los derechos de los consumidores, donde los contratos de adhesión de las telefónicas deben pasar por Proconsumidor para que éste vea si hay cláusulas, por ejemplo, abusivas. Lo que te estoy indicando es de que la Cámara de Diputados, por el hecho de que un diputado someta una ley, eso no es palabra de Dios, sino que la Cámara de Diputados, la comisión permanente, convoca a todos los sectores. Vamos a convocar a las prestadoras o a sus gremios empresariales, a DORA, a la Cámara TIC, a la Internet Society, por ejemplo, la Sociedad de la Información del capítulo RD, que está muy presto a aportar por esa normativa, porque la ley era una ley de telefonía, es una ley obsoleta, porque solamente ahí en ese momento se hablaba de telefonía, ahí no se habla nada de Internet, de datos, de televisión digital, de digitalización, de la transformación de los negocios, de todas las aplicaciones convergentes que hoy nosotros tenemos y de toda una serie de aspectos que van a revolucionar el mundo, sobre todo con esta pandemia, que va a volcar a que la transformación digital y la digitalización de los negocios lleve a cosas que nosotros hacíamos de manera análoga, manual, a ser automatizadas. Entonces, eso implica un desafío y ver a futuro. Entonces, la comisión hace el trabajo de carpintería, convoca vistas públicas, convoca a todos los ciudadanos, podemos hasta convocar a la UIT, que en su momento fue consultada aquella vez en el año 1994, porque aquí hay organismos no solamente internacionales, sino regionales que se han creado con todas las telefónicas y las instituciones que regulan el sector. Es decir, aquí hay una experiencia acumulada que a nivel legislativo las normas deben ir al mismo, si no pueden ir al mismo compás, por lo menos un paso antes de la sociedad. Sobre todo en tecnología, que tú sabes, Gregory, que 3 meses es mucho, ¿verdad? En 3 meses te cambia con lo que le llaman la obsolescencia tecnológica planificada, te cambia un teléfono, te deja de funcionar. Esa facilidad con que tienes de plantear esto me lleva a mí a pensar y a recordar a un pediatra cuando está convenciendo al niñito de que lo va a apoyar, de que le va a poner... que no le va a doler. Que no le va a doler ni le va a picar. Pero de entrada, esa reformulación o como que me propones, dijo mi hijo, que andó con él aquí una vez, que yo le estaba dando unos medicamentos y eran verdaderamente que eran malos. Y yo le dije, no, que son buenos. Entonces me dijo él, si es bueno, bébetelo tú, papi. Un saludo a Alexander. Sí. Entonces, pero de entrada, esa reformulación que propones se lleva de paro a Indotel y rebaja los impuestos que en estos momentos recibe el gobierno en un 30%, entrando nada más en eso. Sí, porque mira qué pasa, no es que se lleva de paro a Indotel y nosotros no estamos en contra de Indotel, porque nosotros creemos que el Indotel ha jugado su rol, lo debe seguir jugando, pero las condiciones lo tienen en muchos aspectos amarrado. Crea un ministerio, es decir, le da rango ministerial a las TICs. Ya todos los países tienen las TICs como un rango ministerial. Cuba, que es un país no capitalista, sino socialista, tiene un ministerio de telecomunicaciones. Colombia, Chile, Costa Rica. ¿Por qué? Porque si tú vas al grupo del G7, son los que invierten el 80% en las TICs. ¿Y por qué son desarrollados? Porque creen en parte en eso. Las TICs son una herramienta fundamental. Nosotros en ese proyecto de ley declaramos el Internet como un servicio universal, sí, como un derecho, como un servicio básico, como un derecho digital para reclamar derechos fundamentales como el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, el derecho a ser informado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, al teletrabajo. Es decir, que desde el punto de vista de normativa, las funciones las organiza y las adecúa a la Constitución. Y en cuanto a la reducción de los impuestos, yo no sé si tú sabías que nosotros como país pequeño, 48,000 kilómetros cuadrados y 10 y pico de millones de habitantes, no tenemos el último censo, somos el país que más paga impuestos en el mundo a las telecomunicaciones.
la carga de cada uno de los bolsillos de nosotros, de cada 100 pesos que usted y yo y los que nos están viendo aquí pagamos, 30 son de impuestos, 18 de ITEVIS, el 2% del FDT, que es el Fondo de Desarrollo del Transporte, a las telecomunicaciones, que su principio y filosofía era llevar la conectividad a ciudades urbanas, suburbanas, rurales, apartadas, donde a las telefónicas no les resultaba costo, beneficio. Pero ya no es telefonía, ya nosotros tenemos que llevar internet. Claro. Entonces, rebajar ese impuesto selectivo al consumo implica que con esos recursos nosotros podemos llevar hacia, por ejemplo, Vengan a Ver en Duvergé, en Partido de Jabón, en la isla Saona, en todas las comunidades, tener acceso, porque cuando tú le das acceso a una conectividad de banda ancha a una persona del primer y segundo quintil, de los ingresos más bajos, le está dando la misma oportunidad que una persona del último quintil, lo que implica que cuando un Estado pone barreras, es una retranca. El impuesto selectivo al consumo, generalmente los estados lo ponen a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, que son consumos, bienes, ¿verdad?, que afectan la salud y que no promueven el desarrollo de los pueblos. Pero tú ponerle un 10%, que fue temporal en una reforma fiscal, ese desmonte, si no se puede hacer de golpes y porrazos, Gregory, se puede ir desmontando de manera gradual, porque no hay forma que tú reduzcas la brecha digital si no rebaja los impuestos. Bien, vamos a conocer ya los detalles de qué sería la nueva ley de telecomunicaciones de aprobarse, como la planteas, después que volvamos de la pausa. Vamos a ver esos ejemplos de qué sucedería. Venimos en breve. Continuamos conversando con el diputado Tobías Crespo, con quien estamos dilucidando, conversando sobre la modificación posible de la Ley General de Telecomunicaciones en República Dominicana. ¿Qué sucedería al transformarse lo que hoy es mandatorio por reglamento legal si se aprueba? Voy a poner un par de ejemplos. Se reducirían los impuestos a los servicios de las tecnologías de la información y comunicación TICs en un 30% para telefonía, datos, internet y televisión. Se reconocería el acceso a internet como un servicio público básico y un derecho digital esencial de alto interés nacional con el fin de ejercer y disfrutar el derecho a la libre expresión. También se establecerían los procedimientos de libertad de información precisa y no engañosa sobre su contenido, reparación y la indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de los servicios y por su interrupción. Estos son ejemplos escogidos aleatoriamente de lo que traería una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones. Reducción de impuestos a las prestadoras, el acceso a internet reconocido como un derecho a la libre expresión, y también indemnización por servicio deficiente. O sea, en estos momentos quizás son los anhelos mayores que tenemos los usuarios y sin embargo algunas veces nos quedamos solamente con la impotencia resignada. Sí, pero hay que entender, Gregory, que nosotros los congresistas debemos ser o somos los arquitectos de la sociedad que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos y apuntar allá. Aunque tú lo veas así, esos son los derechos que están establecidos en todos los países del mundo desde el punto de vista de todas las normativas de telecomunicaciones. Por ejemplo, la declaración del Internet como un derecho humano lo estableció las Naciones Unidas bajo una resolución y dio un mandato a todos los estados para que eso que nosotros estamos poniendo ahí se ejecute a nivel de sus países, dándole prioridad al acceso a internet, porque no es solamente telefonía, sino cuando tú le das acceso al internet, permite que ciertos derechos, el acceso a internet, ciertos derechos fundamentales puedan ser
garantizados. Que no quiere decir internet gratis. No. Nosotros en lo gratis cuando yo hablo ahí de promover a través de los ayuntamientos con los fondos que se reducen del 10% del selectivo al consumo y crear a través de empresas comunitarias, pequeñas y medianas empresas también que tengan participación en el sector, es que el acceso a internet llegue de manera universal a toda la población, pero eso cuesta. Si las empresas prestadoras no pueden hacerlo porque no tienen la inversión de capital o porque no les resulta costo beneficioso, pues ahí va el Estado con esos proyectos de desarrollo en esas municipalidades. Pero también estamos hablando de los derechos de los usuarios. Ahí tú hablabas de que si hay una interrupción en el servicio por una avería de 2 semanas, la prestadora debe darte un crédito por tú perder incluso negocios, clientes y no tener el servicio de manera interrumpida por ese lapso de tiempo. Y ahora, si ahora tú los minutos que no consumes los anchos de banda, la conectividad, ¿verdad?, de ancho de banda que tú no consumes en el mes de mayo, que no consumiste en el mes anterior, te lo puedan transferir en el mes siguiente, que te den acceso. En este momento se hace. Sí, está por resolución, pero los usuarios dicen que no lo perciben, que no lo sienten. Lo de que tú tengas como usuario acceso a llamadas del 911, a que tú puedas cancelar el servicio en cualquier momento y no tener esas penalidades que muchas veces te amarran los contratos de adhesión, a tú tener información veraz de los productos. Es decir, generalmente en este sector se da lo que se llama la asimetría de la información, donde el que suple, el que da la oferta, tiene mayor información técnica de los productos y el consumidor, el usuario final, no la tiene. Entonces, sobre esta base, evitar la publicidad engañosa, que yo te dé un plan, por ejemplo, y que tú estés pagando por ese plan y yo no te garantice la calidad de ese servicio. Si yo te estoy diciendo que te doy 50 megabits, 50 10, es decir, 50 de bajada y 10 de subida, que en todo el tiempo que yo te esté pagando por esa renta, yo tenga esa velocidad, porque la gente confunde lo que es velocidad, lo que es capacidad. Una cosa es la velocidad y otra es la capacidad para poder bajar esa información. Y ahora es que viene el término que pasó recientemente el fin de semana de el bloqueo a ciertos usuarios que excedan, por ejemplo, una capacidad de consumo de ancho de banda, lo que le llaman el uso razonable del Internet. Tú sabes que en Internet hay aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, sobre todo los videojuegos, el video streaming, ahora que se está manejando mucho el Big Data, el manejar grandes volúmenes de información en poco lapso de tiempo te consume una gran cantidad de ancho de banda. Y nosotros, aunque la ciudadanía no lo entienda, los recursos del Internet son recursos compartidos. Compartido significa que a ti te dan un espacio de tiempo, a mí también y a los demás, y esos recursos se comparten en el tiempo. Cuando todos estamos a la vez accediendo y sobre todo bajando mucho nivel de información, entonces la red se bloquea. Llega a lo que se llama el congestionamiento, igual que pasa en cualquier red de electricidad, igual que pasa en cualquier vía de comunicación, cuando los carriles se llenan en lo que le llaman las horas picos, ¿verdad? En las horas pico. Entonces, estos son términos de calidad del servicio que el prestador debe garantizar mínimamente. Y entonces aquí, generalmente los ciudadanos lo que están amarrados es a un contrato de adhesión, pero en otros países se definen 3 tipos de usuarios. El abonado, que es el que está amarrado a un contrato de adhesión, que se llaman los contratos lentejas, ¿verdad? Si quiere lo toma o si no lo deja. El cliente que sí ya tiene la capacidad, dependiendo de su consumo y de su capacidad financiera y de su poder, de llevar a que la prestadora le firme un contrato diferente y poner las condiciones de servicio, de cuánto es que tú me vas a dar, el tiempo de respuesta, qué me garantiza a nivel de reposición, de disponibilidad, de vías alternas. Y luego los consumidores promedio, que somos nosotros, que somos los usuarios, que muchas veces no tenemos esa capacidad de poder tener, de que las prestadoras nos cambien las condiciones contractuales y poner las condiciones de servicio y que se puedan cumplir. Hasta ahora lo que hemos visto en este proyecto de modificación de la Ley General de Telecomunicaciones es interesante para el usuario, porque va en defensa de las necesidades y, ¿por qué no?, de los derechos del usuario. Ahora bien, ¿qué precaución ha tomado Tobías Crespo de que sean racionales estas distribuciones en un futuro, si esta ley se aprueba, que le permita seguir trabajando con eficiencia a las prestadoras de servicios? No,
En la ley establece los derechos de los usuarios y sus deberes, pero también establece los derechos de las prestadoras y sus deberes. Si las prestadoras tienen el derecho a cobrar la factura, a interrumpirle, por ejemplo, la conexión a un ciudadano que lo esté usando de manera ilegal, es decir, bajo las únicas condiciones que tú puedes bloquear un acceso a una línea, es bajo las condiciones de que el ciudadano esté infringiendo la ley con el uso de un servicio de las TICs. Pero también están ahí escritas y muy bien detalladas, porque nosotros debemos mandar seguridad jurídica. Es decir, los inversionistas que hay en República Dominicana, en este país, se ha invertido mucho, sobre todo después que se aprobó la ley de inversión extranjera. De los años 90 para acá vino la competencia, han venido otros actores y posiblemente vengan nuevos actores. Entonces, esta ley lo que está buscando también es que venga inversión extranjera, que vengan nuevos players, nuevos competidores, porque ¿qué va a pasar con eso, Gregory? Que cuando tú tienes más competidores, bajan las tarifas, mejora la calidad del servicio y el mercado, al final todo el mundo gana. Por eso yo quiero indicar de que esta ley no es solamente en favor de los consumidores, yo siempre trabajo en favor de todo el mundo. Ahí están bien definidos que los usuarios... Es difícil dejar satisfecho. Es muy difícil, pero siempre hay que buscar, como dicen los norteamericanos, un trade-off, un equilibrio entre los intereses de los usuarios y los intereses de los prestadores, que ambos ganen. Yo creo en el win-win, el ganar. Y se puede lograr siempre y cuando todos los sectores entiendan de que esto es una ley para el país. Las telecomunicaciones son importantes para el desarrollo y sobre todo en República Dominicana, que tú sabes que nosotros somos adoptadores tempranos de las tecnologías, claro, y que las tecnologías las hemos utilizado de manera muy favorable. ¿No he escuchado mencionar la participación de por lo menos consulta y ponerse también de acuerdo para llevar a cabo esta encomienda con el gobierno, la parte del sector gubernamental? Claro ¿Qué tan que sí, importante mira, es? la Comisión Permanente de las TICs recibió una comunicación del presidente de Indotel, el ex colega nuestro Nelson Arroyo, con respecto a una consulta que ellos están haciendo para una posible modificación de esta misma ley. Nos mandó un dossier, creo que de 16 páginas, la Comisión Permanente de las TIC, la escuchamos, le vamos a responder y lo vamos a invitar al Indotel, vamos a invitar a la OTIC, vamos a invitar a ETEC, porque la ley crea la empresa de negocios de conectividad de banda ancha a través de la superautopista de electricidad, y que esta infraestructura de operador público de las telecomunicaciones pueda ser utilizado para los servicios de educación, de salud, para interconectar todas las regionales del Estado, para proveer, por ejemplo, conectividad a todas las poblaciones, y que si acaso hay un ancho de banda excedente, se pueda vender, ¿verdad?, a un tercero, a los cableros, a los cablistas que están en las provincias, y garantizar lo que es gobierno electrónico, gobierno abierto, gobierno digital, que se den los servicios de manera automatizada. Es decir, la ley es muy de avanzada, mirando hacia los próximos 20 o 30 años, y vamos a llamar también al Ministerio de Administración Pública, porque tiene que ver con la administración pública, porque hay una reforma institucional creando un ministerio y una superintendencia y fusionando el Indotel y la OTI acá, cambiando lo que en el gobierno anterior se creó por decreto con la empresa de transmisión, pero sobre todo el Ministerio de la Presidencia, sí, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que hoy por hoy en la ley que tenemos actualmente es la que rige el Consejo Directivo del Indotel. Se van a llamar a las empresas de cable, a las empresas de difusión, a sus representantes, porque son muchas, las empresas, los medios de comunicación digital. Tú sabes que ya hay muchos periódicos y muchos medios que están sobre el internet, y sobre todo a todo el que le interese. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad, igual que lo hicimos en la ley 6317, de hacer vistas públicas y pedir hasta consultores externos. Hay una realidad política, una realidad real. Si yo soy gobierno, yo prefiero modificar la ley de telecomunicaciones y no darle la posibilidad de que lo maneje, en el mejor sentido también de la palabra, un legislador de la oposición. Eso es una posición... Puedes tomarte el agua, quizás ayuda. Eso no es para el trago, ¿verdad? Para la respuesta. Mire, la parte del Estado no se maneja de esa forma. Yo se lo digo porque yo estuve en el gobierno, ¿verdad?, anterior. Un paréntesis, acabas de decir hace unos minutos que Indotel
tiene un preproyecto también de modificación de la ley Te voy de te voy a telecomunicaciones. responder que generalmente se hace en esos casos cuando coinciden Ya. iniciativas tanto del Estado como de legisladores. Correcto. Son dos poderes independientes. Por supuesto. El poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y hay que respetar la autonomía. Lo que generalmente, sí, el Indotel puede hacer la consulta, preparar el texto, el borrador, enviarlo a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo enviarlo al Congreso. Cuando llegue allá, generalmente lo que se hace Pero es si ya... con su receta, porque tiene que ser por vía de ustedes, por supuesto. No, no porque lo está haciendo un poder del Estado y tiene la facultad. El Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. Desde luego, pero el igual que canal la es tengo el yo. Congreso. Claro, porque el Congreso es en definitiva el que hace las leyes. Desde luego. Aunque tú le edites, hagas las consultas, pero el Congreso hace sus propias consultas y hace su trabajo de carpintería y de modificaciones. Pero perdóname, Tobías, pero tú entiendes, por eso dije la realidad real, lo que te estoy mencionando, en la realidad política inclusive. No, mira, yo tengo 11 años, voy para 11 años en el Congreso en agosto, y yo he visto proyectos de leyes que han depositado colegas nuestros, por ejemplo, Ito Bisonó depositó el proyecto de ley de regulación de armas, el de presupuesto participativo, el de la reforma de la policía, y el gobierno tenía proyectos en ese sentido. ¿Qué hace el Congreso? Los unifica y hace una matriz y las mejores prácticas de cada uno lo unifica en un texto que salga enriquecido. Porque al final esto no es de sacar, como dirían, primacía. Una pregunta. Primacía o de que el proyecto de ley fue de Tobías Crespo o vino del Ejecutivo, porque si la sociedad entiende que es necesaria, el Congreso también y el gobierno por su parte entiende que la iniciativa del legislador tiene sentido, que aporta a lo que ellos puedan también enviar, se unifica en un único texto. El proyecto que tiene el Indotel de reformulación de la ley, ¿toca el aspecto de reducir impuestos como tiene el proyecto tuyo? No, es que todavía el Indotel no ha presentado nada. El Indotel está en un ¿Piensas proceso de consulta. que puede estar previsto? Yo no me imaginaría que el gobierno, o cualquiera, diría, bueno, vamos a rebajar estos impuestos por la ley de telecomunicaciones, una de las leyes que más ingresos le da al fisco dominicano. Sí, uno de los grandes retos que nosotros los legisladores tenemos es precisamente eso, que cuando tú en una ley le quitas al Ejecutivo un peso de su presupuesto, tiene que decirle de dónde va a aparecer ese otro peso. Es decir, tú le estás quitando el 30% y no le estás diciendo que lo va a buscar de otro lado. Claro, cuando tú inviertes, eso reditúa. Cuando tú inviertes ese dinero en llevar internet a través de los ayuntamientos, a través de las empresas comunitarias, en capacitar los emprendedores, los innovadores, en garantizar la formación de generadores de contenido aquí en la República Dominicana, a través del ITLA, del Parque Cibernético, que es una producción privada, ¿verdad? De zona franca, como se dice, de alta tecnología, pero puedes hacerlo a través de los generadores de contenido locales. Se necesita mucho contenido. ¿Y por qué no ha habido contenido? Porque no ha habido un fondo que patrocine que en República Dominicana haya contenidos de calidad, pero locales. Muchas veces parte de los contenidos vienen de fuera, vienen exportados y con ello viene la transculturación y ciertas tendencias más que muchas veces no son buenas. Entonces nosotros desde aquí podemos generar contenido, patrocinarlo como si fueran incubadores de negocio y para generar contenido y que desde aquí también exportemos contenido. ¿Por qué se puede? Porque lo hace el Parque Cibernético. Aquí la República Dominicana también está instalando los famosos institutos tecnológicos comunitarios que deben necesitar fondos para actualizar su equipo y capacitar al personal tecnológico que salga de ahí en todas las profesiones. Y yo creo que viéndolo a futuro, desde el punto de vista objetivo, esa propuesta nuestra, junto con las que puedan venir de cualquier otra, incluso te puedo decir, Gregory, que en la ley 6317 nosotros unificamos 14 proyectos de leyes de otros legisladores, colegas míos, y ellos dieron el aval para que se unificara en un único texto, porque al final entendían y creían que era razonable que ya la República Dominicana tuviera la ley. Esto no es de tumbarle el pulso a Tobías Crespo o al gobierno o al Ejecutivo, no, es de consolidar y tener un texto que se adecue a la realidad y al futuro. Hay dos figuras nuevas que surgirían con este proyecto de modificación de ley de telecomunicaciones. Un ministerio y una superintendencia. Háblanos de eso para que el televidente pueda conocer qué sería lo nuevo en ese aspecto.
Lo nuevo es que como al inicio hablábamos del suprapoder, ¿verdad?, que tenía el órgano actual, había que desagregar para tener un peso y un contrapeso. Entonces, el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación viene siendo el ente que establece las políticas públicas, el que da las licencias de operación, los indicadores de desarrollo, de desempeño del sector, promueve el uso de los fondos, la capacitación de los maestros, de los estudiantes, la masificación de las tecnologías, y entonces la superintendencia viene siendo el órgano regulador, maneja los aspectos técnicos del espectro radioeléctrico, de los recursos escasos como son los dominios .do o los planes de numeración a los que la República Dominicana está abocado por los planes de atribución de plan de marcado, por la UIT y por la zona mundial de marcado a la cual pertenecemos, pero también esa superintendencia debe garantizar dentro de la ley los derechos de los consumidores que yo te dije ahorita que quedaban en un estado de indefensión. ¿Y cuál sería el árbitro de las dos figuras, el ministerio o la superintendencia? Vamos a ir ahí, el trabajar con lo relativo a la supervisión, vigilancia y monitoreo de los temas técnicos, la homologación de equipos, la definición de estándar, todo eso es la superintendencia. Correcto. Y sobre todo, garantizar que haya una competencia desde el punto de vista técnico. Tú sabes que este sector, lo decía tú ahorita, tiene tres tipos de regulación: regulación económica o de mercado, regulación técnica, que tiene que ver con el espectro radioeléctrico, los aspectos técnicos y los estándares, y la regulación de acceso, que tiene que ver ya con el usuario, con la garantía de los derechos del usuario. Y sobre esa máxima, en la parte de la regulación técnica, cuando hay fusiones, Gregory, y adquisiciones, se crean posiciones dominantes del dominio del espectro radioeléctrico. Si una empresa A compra a una empresa B y crea una empresa C, se suman los espectros de ambas y se puede dar un control del espectro radioeléctrico comparadas con las demás. Por eso es que te digo que aquí esto es un tema de una industria muy técnica donde el trabajo que nosotros tenemos que hacer y la inteligencia que debemos poner para un proyecto de ley de esto, debe ser consulta con todo el mundo. Y entonces, desde el punto de vista de tu pregunta del árbitro, aquí no hay árbitros. En el caso de si hay conflictos entre, yo te asigno una licencia de operación como prestadora, tú tienes conflicto con otra prestadora, la superintendencia, el ministerio tiene la capacidad, dependiendo de los informes técnicos que le provea la superintendencia, dar un reglamento, porque tiene capacidad reglamentaria, y ese reglamento tú puedes impugnarlo a nivel de revisión en el mismo ente o el superior jerárquico. Si la decisión la toma el Consejo Directivo de la Superintendencia de las TICs, entonces el superior jerárquico sería el ministro de las TICs. Luego, si agotado estos dos procesos, ya al ciudadano o a la empresa le tocaría el Tribunal Superior Administrativo y el contencioso administrativo, que en la ley que tenemos actual, ¿tú sabes quién es el contencioso administrativo? La Cámara de Cuentas. Y hace tiempo que la Cámara de Cuentas dejó, no, ya no es tribunal, ni siquiera maneja los aspectos contenciosos. ¿Y las sanciones? Las sanciones administrativas corresponden al ministerio y cobrarla. Hay una compartición de recursos entre el ministerio y la superintendencia que necesita recursos, pero las sanciones civiles y penales, el derecho común, los tribunales ordinarios. Bien, vamos a la última pausa comercial y debo decirte, verdaderamente compruebo cada vez más que eres valiente de inmiscuirte, no, de embarcarte en un proyecto de esta naturaleza, pero tienes todo el conocimiento necesario y tienes la emoción y el entusiasmo, se te nota. Gracias. Veremos a ver a dónde llega eso, veremos a ver. Venimos en breve con Tobías Crespo. Bien, ya hemos conocido en qué consiste, en trazos generales y con algunos detalles importantes, la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones que está siendo presentada por el diputado Tobías Crespo. Me gustaría conocer, ya en la parte prácticamente final del programa, el estatus dentro de la burocracia normal que existe
en la Cámara de Diputados en que se encuentra este proyecto? Bueno, nosotros depositamos el 15 de marzo de este año, inmediatamente el presidente de la Cámara y la Comisión Coordinadora lo puso en agenda, pasó a la Comisión Permanente de las Tecnologías de Información y Comunicación, que hay 15 legisladores, la preside, como te dije anteriormente, Víctor Fadura, el colega Víctor Fadura. Inmediatamente se recibió, se pidió informe a OFITREL, que es la oficina que nos asesora a nivel jurídico y legislativo sobre la pertinencia o no, pero se supone que al ser el proyecto muy grande, porque son 121 páginas, ¿verdad? 156 artículos, no nos ha llegado todavía el informe, pero ya han habido instituciones que se han acercado allá a la Cámara de Diputados, se ha escuchado. Ya te había dicho anteriormente que el Indoter mandó un documento con una consulta para que nosotros opináramos sobre él, al cual nosotros pues le responderemos a esa consulta y le mandaremos también el proyecto de ley nuestro para que opinen sobre él, porque eso es lo que se estila generalmente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Cuando hay proyectos de leyes, las instituciones opinan, se le manda a todas las instituciones. En el día de mañana estamos convocados de nuevo, porque el Congreso nosotros duramos 3 semanas por un tema del COVID, que hubo más de 20 legisladores contagiados y más de 80 empleados contagiados por COVID, y hemos retomado de la semana pasada el ritmo de nuevo y tenemos esa reunión y donde vamos a seguir estableciendo la ruta crítica de convocar a todas las instituciones. Es un trabajo que imagino que durará varios meses, años, correcto, pero al final y en definitiva el timing, como yo le digo, legislativo, el timing político y el timing de Estado va a llegar. Hay 2 aspectos que no quisiera dejar de mencionar y ojalá haya tiempo para explicarlo un poco, por lo menos. Uno, se prevé la garantía de la privacidad de los usuarios, de los clientes de datos personales que tienen algunas prestadoras y que yo no quisiera que lo compartan con ningún sector. Y hay otro aspecto, que este es mucho más llamativo, se puede decir, o tan interesante como el primero, y es el recibir en nuestros aparatos móviles o estacionarios de las oficinas y casas mensajes colectivos de cobranzas, de proselitismo, yo soy fulano de tal. Ese aspecto, tú te ríes porque sí, ya conoces esa situación. Y la hemos utilizado. Ah, bueno, la confesión de partes. Bien, sí, mira, en el caso de la protección integral de los datos que están asentados en los registros públicos y privados, la ley lo establece, lo garantiza, está definido en la Constitución, a nivel jurídico le llaman el habeas data, es el término que se utiliza, que es la protección integral de los datos de los ciudadanos, que sin tu consentimiento la privacidad te debe el Estado garantizar la privacidad, y si van a usar esos datos deben ser con el consentimiento tuyo. Yo creo que aquí en República Dominicana, fuera de que lo diga la Constitución, este proyecto de ley nuestro y la ley que establece estas normativas, debemos ir un poco más allá porque en muchos aspectos estos datos son compartidos sin la autorización del ciudadano. En Europa se está dando una normativa ya más garantista de los derechos, de protección de los derechos de los datos de los ciudadanos, y hay un reglamento para todos los países de la Unión Europea que privilegia más que las empresas de crédito, los datacréditos, ¿verdad? Y las empresas de buró crediticio, garantizan más los derechos de los ciudadanos. Y en el caso de las llamadas de publicidad sí está establecido, porque mira qué pasa, yo hice una legislación comparada y esos son los derechos de los usuarios en todo el mundo. Entonces yo no podía ser selectivo de sacar uno y poner otro. Todo lo que está ahí fue trabajado de manera muy concienzuda, muy analizada, donde entendíamos qué podía ponerse en una ley, porque no todo tampoco puede llevarse a ley. Hay temas que van a reglamento y hay temas que ya están reglamentados o que están en otras leyes o que la Constitución no te permite porque viola aspectos constitucionales. Y aún así, aún violando aspectos constitucionales, el Congreso puede aprobarlo, porque no es que está violando la Constitución. Para eso se le paga al Tribunal Constitucional, porque la gente muchas veces dice, no, pero si ponen ese artículo ahí, viola la Constitución. Bueno, pero aprobemos, porque el Tribunal Constitucional está para garantizar que nosotros ninguno
violemos. Y si ante la Pero interpretación lo ideal del es tribunal, no tener que ir al constitucional. no, porque si se allá puede hay un evitar. control, allá hay un control previo, e incluso con los tratados internacionales, ya nosotros no podemos aprobar ningún tratado internacional sin que haya el control previo de una opinión del Tribunal Constitucional, que no estaba en la Constitución antes del 2010. Y ya después de esa opinión es que la Cámara de Diputados y el Senado podemos ratificarlo. Y O ya sea, ahí ustedes entra. pueden consultar al constitucional A previamente. pero para tratados y convenciones internacionales. Ya. Para leyes no. Para leyes generalmente tenemos asesores, Ofitrel y Deterel, la Cámara de Diputados, y también los demás poderes del Estado. Cuando uno lo llama y lo consulta y lo invita, al final es una asesoría, porque tú te estás nutriendo de opiniones, primero del Ejecutivo, que es quien aplica la ley, y segundo del Poder Judicial, que es quien sanciona. Es decir, los tres poderes, aunque somos independientes, debemos trabajar con una coordinación respetando la autonomía. Bien, el proyecto fue presentado en marzo, con la experiencia que tienes y tantos amigos que tienes ahí dentro en todas las bancadas. ¿Hay algún termómetro ya que te indique temperatura de cómo puede andar eso, con posibilidades? ¿Has escuchado algo, sentido algo? Mire, ¿Qué impresión ha causado internamente? Yo digo que el político no puede correr ni más ni menos que la pelota, porque o te pica adelante o te vuela, ni poner la carreta delante de los bueyes. Yo espero, como es tan poco tiempo que tenemos en la comisión, esperar a escuchar todas las opiniones, ver si el Indotel finalmente manda el borrador de lo que ellos están consultando a través del BID, porque ellos lo están haciendo a través del Banco Interamericano de Desarrollo, ver si otros legisladores también, porque tienen la facultad, otros legisladores, de someter otras iniciativas, que a veces se da, y sacar la mejor pieza. Yo creo en eso, en que al final debe salir la mejor pieza. Bien, hemos conocido lo que es el interés de que se apruebe un proyecto de ley para modificar la ley de telecomunicaciones de República Dominicana. Interesante proyecto presentado por un legislador que tiene bastante experiencia en el ramo de las telecomunicaciones, como es Tobías Crespo, a quien reiteramos las gracias por haber estado en la hora 22. Gracias, Gregory, por traerme aquí a esta hora, la hora 22, las 10 de la noche. Correcto, correcto. Señores, mañana nos vemos nueva vez, si Dios lo permite. Hasta entonces.